La taracea es el arte de embutir o incrustar pedacitos pequeños de hueso, marfil, nácar, concha o maderas preciosas sobre otra madera, formando motivos decorativos de exquisita belleza. Por la semejanza de su factura, algunas actividades artesanales podrían considerarse como taracea. Este es el caso de las obras en madera que realiza José Aguilar, fabricante de carros en la localidad altoaragonesa de Graus durante su juventud. Aquí salían los carros, luego desaparecieron los carros y nos dedicamos a hacer camiones para los cerdos, gorrineras que se llamaban. Claro, había cambiado la historia. Y luego, pues ya, por las tardes me puse en un banco y por las tardes, como tenía libre, pues a mi aire. José no quiso dejar su verdadera profesión y su vocación, vinculadas al mundo de la madera, y siguió trabajando en la creación de reproducciones durante su tiempo libre. La casualidad y su pasión por la belleza que podía conseguir de la madera le llevaron a investigar en este estilo tan personal, que él denomina taracea en relieve. Resulta que mi cuñado, el de López, tenía una pared que le salía la sal, salitre, y claro, y pintaba, a lo mejor pintaba un mural chino, y a los 2 años la misma sal lo estropeaba. Y le dije yo, mira, te voy a hacer unos muñecos, es verdad, te voy a hacer unos muñecos que es un mural de 6 metros. Y verás, lo probaremos, si te gusta bien y si no, pues no pasa nada. Y le hice 3 cuadros de 2 metros cada uno del Quijote de la Mancha, que es cuando se vuelve tarumba, cuando sale a luchar con los molinos y cuando viene derrotado. Y los podéis ver ahí en el café. Hombre, pues sí, es que sí, vamos a hacerlo, vamos. Y lo hicimos. Y hace 30 años que están allí ya. Así empezó la historia. En su pequeño taller, José pasa muchas horas analizando cada uno de los tanos de las piezas de madera, sus vetas, las curvas que forman los anillos de crecimiento, las manchas que llevan. Cada trozo de madera con su dibujo natural puede servirle para alguno de los cuadros que en ese momento tenga empezados. José trabaja sus obras de taracea en relieve sobre un marco con las medidas deseadas y el grueso de fondo según las capas de madera que vaya a poner. Después, el trabajo consiste en buscar y recortar las piezas de diferentes variedades de árboles que por sus formas y colores sugieran esa parte de la obra que quiere representar. Pino de Guinea, perera, este cuadro de perera, nogal, pino del país, este es del país, nogal, esto es de Guinea también. Al final de todo el trabajo, con unas capas de barniz incoloro, conseguirá realzar el color de la madera. Pero para hacerse idea del resultado, primero prueba humedeciendo la pieza con su saliva. Esto es todo a mano, ¿no? El cierre de la caja. Esto va aquí así, que sale, ¿ves? Y así, mira. ¿Ves? A mí me viene, por ejemplo, un señor y me dice, hazme las meninas, y no se las hago, porque no lo haría igual. Que no es, esto no es pintar. Aquí, si te equivocas, se ha roto. José terminó la reproducción del cuadro Las Meninas de Velázquez en el año 1974 y se lo entregó como regalo para su esposa. Para hacer la cabeza del perro hay que buscar la madera especial, porque una madera como esta yo no la voy a encontrar más ya. Además, ha pasado una cosa muy original aquí. Aquí hay unas líneas que son lo que el cuadro entra la luz por las ventanas. Y esta es el sol que refleja. Entonces, aquí ha pasado una cosa muy curiosa. Esto no estaba. Ha salido después, ¿eh? Esto tampoco. Esto tampoco. Esto es un tano, que le decimos aquí, un nudo de la madera. Pero si os fijáis, sale solo a la parte derecha. Si hubiese salido a la parte izquierda, ya no casaría con el sol que entra. Hay que buscar la madera que interesa o que se parezca más al original. Si aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 profundidades, pues el marco tiene que tener 5. Y a morir a 0. ¿Ves? Este cuadro es Agustina de Aragón.
cuando se puso ella con el cañón como para defender Zaragoza completamente. Y tiene su misterio todo. Por ejemplo, hablo de madera yo ahora. El cuadro ya se ve la acción que tiene, ¿no? Esta madera, por ejemplo, es litonero. Y para tomar este azul, estuvo en la bodega del taller pues aquellos 6 meses. La humedad la puso verde. Está agujereado, ¿eh? La falda. Hay que buscar una falda para que los pliegues, al ensancharla, o sea, esta pierna viene derecha, ¿no? Los pliegues vienen rectos. Pero claro, así como se va ensanchando la pierna, para que se vea, pues se van ensanchando los pliegues. Esa es la realidad del cuadro de cada... O sea, que quiero decir que cada madera tiene su punto. O sea, el cielo estuvo parado 2 años, no encontraba lo antiguo, la pólvora, las nubes, yo qué sé, hasta que lo encontré. Tenía todo hecho en una caja, hasta que por fin encontré, ya, a tirar por adelante. Y así. Resulta que este es un cuadro alegórico a las fiestas de Graus. La primera viñeta es cuando se va todo el pueblo a esperar al puente de abajo, al puente romano, a esperar a los gaiteros, que venían de Caserras. La segunda se sube por el Barrichós y se le canta una albada, la primera albada que se canta, donde pernoctó San Vicente Ferrer, que estuvo en esta casa durmiendo. La tercera es cuando le llevan los frutos. Y el Santo Cristo, este es una representación del que dejó San Vicente. Es uno de los pocos que van con faldas. Además está bendecido. Luego aquí ya los danzantes. El furtaperas, que da la vuelta, ¿lo ves? Estos que han vestido de mujeres son hombres, son los que bailan. Aquí la última albada, que se canta en el portal de Chinchín. Y aquí pues la reunión de reyes y cabezudos. Y eso es lo que a mí me pareció más llevadero para la fiesta de Graus. Y eso es lo que representa. Estos 5, son los 5 continentes. Europa, Asia, África, América y Oceanía, que son los que sostienen el mundo. Y a raíz de eso es que cuando puse la bola encima, que la mayoría de los que la ven se piensan que esto es una bola de madera torneada. No. Cada cuadrecito de estos es uno. No sé, hay 600 y pico cuadros hay aquí. Por aquí debajo también están, ¿no? O sea que es hueca. Y aquí la dificultad era para hacer el cóncavo. Lo de fuera, y lo de afuera no, para que lo pongas allí con un sombrero y ya está, y nada más. Este libro es una alegoría de las aventuras del Quijote. Y aquí la tapa está tomada por detrás cuando salen a empezar la Odisea, a su historieta. Entonces, al abrir, es cuando aquí se vuelve un poco... Aquí están todos los libros que él leyó y donde le salió toda la historia. Estos libros no es un trozo de madera y encima pegarle la tapa, no. Llevan las hojitas de una madera que se llama fuyora, que es milimétrica, y las pegas todas, entonces hace el libro. Sale aquí abajo cuando marchan a la Odisea, venga. Aquí ya luchan contra lo que ellos vieron gigantes, que eran molinos. Y el otro con las manos en la cabeza, ¿pero qué hace este hombre? Pero si resulta que, él vio gigantes y no lo eran. Y aquí el final, cuando ya vienen derrotados. Y esa es lo que a mí me pareció más significativo del libro del Quijote. Este es el cuadro de Picasso, el Guernica, que es un cuadro muy polémico. Lo importante de todo aquí es que solo hay la luz, la paloma, otra luz y la flor. Aquí no hay más vida, todo es muerte. José Aguilar, en su pequeño taller de Graus, ha adoptado la técnica de la taracea para sus creaciones en madera y la ha sacado de su función decorativa tradicional para darle esa suntuosidad que tienen las piezas artísticas. Sus trabajos de taracea en relieve se convierten así en originales e irrepetibles obras de artesanía. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.